Hola, bienvenidos a Mathicon. Hoy os presentamos otro problema que corresponde al tema de ondas. Paso a su lectura y luego vamos a dar lío, ¿de acuerdo? Dice, se ha recogido el sonido producido por un instrumento musical, podría ser una guitarra, y se ha obtenido el espectro representado en esta figura. En esta figura lo que veis es que hemos representado el nivel de intensidad sonora en decibelios respecto a la frecuencia, ¿de acuerdo? Los picos que aparecen corresponden a los diferentes armónicos del sonido producido y se han etiquetado con letras que van de la A hasta la H. El pico B tiene una frecuencia de 880 Hz, ¿de acuerdo? Esto de los armónicos, ¿qué quiere decir? Bueno, imaginaos una cuerda de una guitarra que está unida por ambos extremos. Al tocar la guitarra generamos una onda que viaja en una dirección, en un sentido de la cuerda. Cuando llega a su extremo se refleja y aparece una onda idéntica pero que viaja en sentido contrario. Al superponerse estas dos ondas armónicas, nace lo que llamamos una onda estacionaria. Una onda estacionaria es una onda que determinados puntos de la cuerda dejarán de vibrar, se llaman nodos, y otros puntos vibrarán entre nodo y nodo, llamados antinodos, ¿de acuerdo? Pues las diferentes formas de vibrar de una onda estacionaria se conoce como armónicos, ¿de acuerdo? Siempre hay un armónico fundamental, que es el de menor frecuencia, y el resto de armónicos siempre es un número de veces la frecuencia del fundamental. Esto es muy importante para resolver este problema. Vamos a ver qué nos preguntan. Nos preguntan, diga si el sonido producido por el instrumento es de tono puro o bien es un sonido complejo. Y justifique su respuesta. Y además dice, indique cuál es el pico que corresponde a la frecuencia fundamental y cuál es esta frecuencia. Y si hubiera un siguiente pico después de la H, que sería el pico I, ¿qué frecuencia tendría? ¿De acuerdo? Bueno, que es un sonido, el tipo de sonido no es un sonido de tono puro, sino que es un sonido complejo. ¿Por qué? Porque es fruto de la superposición de muchas frecuencias. Respecto a cuál es el pico que corresponde al armónico fundamental, lógicamente debe ser el de menos frecuencia, ya que los demás serán un múltiplo de este. Por lo tanto, el pico que corresponde al armónico fundamental es el pico A. ¿A qué frecuencia corresponde este pico? Bueno, si tenemos claro que la frecuencia de cualquier armónico será un número de veces la frecuencia del fundamental, podemos saber la frecuencia del fundamental rápidamente. ¿Por qué? Porque tenemos la frecuencia del número 2. O sea, que la frecuencia del segundo pico será igual a 2 veces la frecuencia del fundamental. Estos son 880, es igual a 2 veces la frecuencia del fundamental. Aquí podemos despejar, el 2 pasa dividiendo y tenemos la mitad es 440 Hz, ¿vale? Ya tenemos la frecuencia, esta es la frecuencia del pico A, que es el armónico fundamental, ¿vale? Si hubiera un pico H, ¿cuál sería su frecuencia? Bueno, si vamos contando, mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pues sería la frecuencia del pico 9, serían 9 veces la frecuencia del fundamental, ¿de acuerdo? Hacéis esta operación y me sale 9 por 440, 3960, ¿de acuerdo? Este sería la frecuencia de este pico de aquí, ¿de acuerdo? Vale, el apartado A ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Ahora vamos al apartado B. En el apartado B lo que nos dicen es, si el pico C le corresponde 87 decibelios de nivel de intensidad sonora y al pico F le corresponden 60, ¿cuál es la relación de intensidades entre C y F? ¿De acuerdo? Vale, para hacer este siguiente apartado voy a borrar el apartado A. Bueno, como esto está grabado, lo podéis echar para atrás si nos ha quedado suficientemente claro. Borramos el apartado A. ¿Muy bien? Vale. Recordemos que es el nivel de intensidad sonora, que es lo que hay aquí representado. Acordaos que el nivel de intensidad sonora es beta, es igual a 10 veces el logaritmo decimal de la intensidad del sonido partido la intensidad mínima que el oído humano puede detectar. Acordaros que la intensidad mínima es de 10 a la menos 12 vatios metro cuadrado. O sea, esta expresión
la vamos a utilizar ya que nos están dando el nivel de intensidad sonora de cada pico. Vale, el primer pico es el C. ¿Qué nivel de intensidad sonora tiene? 87. Sería 87 es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad del pico C partido la intensidad umbral. Hacemos exactamente lo mismo con el pico F. En vez de 87 son 60, ¿no? Tendríamos 10 por el logaritmo decimal de la intensidad del pico F partido I sub 0. ¿Vale? Tendríamos estas dos ecuaciones. Entonces, al resolverlo, fijaos que el 10 lo voy a pasar dividiendo al otro lado. Al pasarlo dividiendo, en vez de 87, tendríamos que poner 8,7. Y en vez de 60, tendríamos que poner 6,0. Y así puedo quitar este 10. ¿De acuerdo? Hemos pasado el 10 dividiendo, ¿vale? El siguiente paso, para poder eliminar los logaritmos, es, si yo elevo en ambos lados de la igualdad 10 elevado a esto, es igual a 10 elevado a esto. Aquí igual. 10 elevado a 6 es igual a 10 elevado a esto. La gracia de esto es que cuando yo elevo 10 al logaritmo de algo, eso es ese algo. Entonces, después de hacer esta operación me quedaría lo siguiente, me quedaría 10 elevado a 8,7, todavía no lo voy a partir, es igual a I sub C partido I sub 0. ¿Veis? He simplificado esta ecuación así. Y la segunda me quedaría 10 elevado a 6 es igual a I sub F partido I sub 0. ¿Veis? Ahora el sistema se me ha simplificado bastante y lo que voy a hacer para resolverlo es dividir la ecuación 1 entre la 2. Al dividirla me queda la siguiente expresión. Me queda 10 elevado a 8,7 partido 10 elevado a 6 es igual a esto partido por esto. Fijaos que al dividir I sub C partido I sub 0 entre I sub F partido I sub 0, pues el I sub 0 se me va con el I sub 0 y me queda directamente lo que me pedía el problema. La relación entre la intensidad del pico C y la del pico F. Cuando, si hago esta operación con la calculadora, tendré la respuesta. ¿De acuerdo? Esto sería 10 elevado... me da 501,18. 501,18. Es decir, que la intensidad del pico C es 500 veces mayor que la del pico F. ¿Vale? Bueno, pues creo que ya hemos terminado. Espero que os hayamos ayudado. Y recordad que la física bien explicada es fácil y divertida. Nos vemos en el siguiente problema. Hasta luego.